Bien amigos, bienvenidos a este espacio Entre Líneas Podcast. En esta ocasión con un invitado extraordinario. Hablamos de el vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno, ex miembro titular de la Junta Central Electoral y una persona de gran influencia en la República Dominicana. Nos referimos al doctor Eddie Olivares Ortega. Gracias. Bienvenido magistrado, de verdad que para nosotros es un gran privilegio que usted comparte en este espacio y vamos a entrar rápidamente en acción. Magistrado, ¿cómo está el PRM? ¿Cómo está la relación partido-sociedad? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Son amigos tan queridos. Y felicitarlos por el buen trabajo que vienen haciendo. Gracias. Sí. Gracias. El partido en este momento se encuentra dentro del proceso posterior a las elecciones, que implica una etapa más que de trabajos permanentes, de planificación de cara a la etapa posterior a los primeros meses del primer mandato. Y eso implica también el acompañamiento al presidente de la República, al gobierno. Se trata del gobierno del Partido Revolucionario Moderno que encabeza el compañero Luis Abinader. En ese sentido, se enmarcan los trabajos del partido. Ustedes vieron que después de las elecciones se convocaron eventos muy importantes, entre los cuales podemos destacar uno que se celebró con invitados internacionales del más alto nivel, encabezado por don Felipe González y otros expresidentes de América Latina, para orientar, para coordinar con nuestros legisladores el trabajo, el desafío que tienen en este cuatrenio. Y en ese sentido, el hecho de haber obtenido una representación tan alta de diputados, sobre todo, estamos hablando de 145 diputados, sobre el 80% de la matrícula de diputados, de escaños. Y en el caso de los senadores, estamos hablando de una representación significativa de 29 senadores. En ese sentido, implica esto un gran compromiso porque tenemos una mora en lo que tiene que ver con las leyes derivadas de la reforma del 10, que fue una reforma completa de la Constitución, de 122 artículos, se llevó a 277. Es decir, que duplicó y un poco más el texto de la Constitución anterior mediante una revisora. Y además se le agregó un preámbulo. En ese sentido, eso generó unas 75 leyes complementarias. Son leyes que debieron empezar a aprobarse desde el mismo 2010 y no ocurrió. Los 10 años del Partido de la Liberación Dominicana después de esa reforma, y esa es una tarea que corresponde asumirla al actual Congreso. Ese es un compromiso y en ese sentido el partido desde el inicio empezó a trabajarlo con los legisladores. Además, están otras actividades que se han ido desarrollando interna para
el fortalecimiento de la organización. Ese ha sido Magistrado, el trabajo. un placer tenerlo aquí y volverlo a Gracias. encontrar después de todo este tiempo. ¿Qué ha pasado que el presidente Luis Abinader no ha tomado tanto en cuenta la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno para hacer las designaciones? Tenemos personas con dobles decretos, muchos de la sociedad civil en el gobierno. Sin embargo, hay importantes dirigentes que todavía no están formando parte del gobierno, de la estructura del gobierno. Es como el propio magistrado, que en esa misma pregunta es bueno recalcar que el magistrado ocupó 3 funciones en esta campaña. Fue el jefe de campaña de la provincia de Moca, de Espaillá, donde se ganó con más de un 70%. Fue obviamente el que manejó la relación con los partidos aliados, que dicho sea de paso, tienen algunos decretos. Y vicepresidente ejecutivo del partido, porque el único que le da calor al partido era el magistrado, dicho sea de paso. Entonces eso es una gran pregunta. ¿Es que Eddie Olivares no quiere estar formando parte del gobierno? Bueno, en la primera etapa ciertamente muchos compañeros estuvieron fuera, han ido incorporando a muchos de ellos de la alta dirección del partido, 3 miembros de la dirección ejecutiva, incluyéndome a mí, no hemos sido parte del gobierno. En los partidos siempre se asumen los roles que el partido considera convenientes, y en ese primer cuatrenio a mí me correspondió trabajar en el partido. No podíamos dejar el partido solo, y requería una dedicación a tiempo completo de algunos, en este caso de parte nuestra. Ahora la situación es distinta. En ese sentido, el presidente, como jefe de la administración, es el que tiene la potestad, la atribución de designar a quienes forman parte del gobierno. Y nosotros, en mi caso, yo como político siempre estoy a la disposición del presidente. Cuando un partido está en el gobierno, usted tiene que estar siempre a la disposición del presidente cuando necesita de su servicio. En mi caso, yo estoy ahí siempre a la disposición y haciendo lo que me corresponde como vicepresidente ejecutivo del partido. Sí, magistrado, pero yo entiendo que independientemente del manejo que usted tiene, el presidente Abinader creo que ha sido muy mal asesorado. Porque cuando tú tienes un tipo como Carlos Pimentel, que no sabe lo que significa agarrar una bandera y una gorra del Partido Revolucionario Moderno, no sabe lo que le ha costado al PRMista llegar al partido, y tú lo dejas en compra y contrataciones y luego entonces le da otro cargo. Los PRMistas de la base, los de Peña Gómez, se han sentido muy inconformes y de hecho, magistrado, se han expresado en las redes sociales y la foto suya ha sido una de las que más ha salido a relucir. Que ¿y dónde están los PRMistas de la base tomado en cuenta y están esperando el nombramiento de usted? Entonces, el presidente, ok, perfecto, pero nosotros no entendemos, porque independientemente usted es un hombre que le prestigiaría el gobierno a Luis Abinader, porque yo recuerdo que ese gabinete que él formó, cuando llegaron, ninguno de esos funcionarios estaban a la altura de usted. Usted llegó siendo Eddie Olivares al PRM. Entonces, es algo que ojalá quienes han venido asesorando al presidente hagan una reflexión, y el propio presidente, y que tomen en cuenta al magistrado, porque es una pena
que el partido no tenga un refugio en el magistrado desde una posición? Bueno, yo valoro mucho ese criterio también que refleja el vínculo de amistad, de cariño, pero en mi caso yo estoy haciendo lo que me corresponde como dirigente del partido. Digo, cuando grave no tienen una sorpresa y están No. esperando el ministerio del magistrado, ¿verdad? No, pero Están yo no- esperando, ¿verdad? No, yo no pero pierdo las esperanzas de que don Eddie Olivares ocupe una posición Y que no nos salten tampoco de que preponderante. con una posición que es de ministro para arriba. No, la verdad Hay es que habilitarle un ministerio al sí. magistrado. No, la verdad es que yo estoy tranquilo. El presidente, en caso de que entienda que puedo ayudarlo en el gobierno, con muchísimo gusto, porque es el gobierno de mi partido. Pero tampoco tengo que confesarle que, aunque como político, el político siempre procura ir al poder. La lucha política tiene como objetivo fundamental el poder, el ejercicio del poder cuando se ha conquistado. Y en ese sentido, sí, yo estoy muy claro en cuanto a eso, pero yo no tengo tampoco una situación Usted está esperando, de usted no está esperando presión. eso para asumir su rol. No, yo sencillamente estoy haciendo lo que me toca. No tengo ningún tipo de preocupación con ese tema. Lo que sí deseo y trato de colaborar es para que sea un buen gobierno el del compañero Luis Abinader y que contribuya con el fortalecimiento de la democracia y el bienestar del pueblo dominicano. Ese es el objetivo fundamental. Magistrado, yo tengo dos preguntas en una. Primero, pedirle su opinión con respecto a la unificación de las elecciones. ¿Qué piensa el magistrado, una persona que ha tenido amplia experiencia con el tema de la Junta Central? Y también me gustaría saber su opinión con el tema de un comentario que dijo una compañera suya, que dijo que la República Dominicana está preparada para una mujer ocupe el gobierno, la presidencia. ¿Qué usted piensa de esas dos preguntas? Bueno, definitivamente tenemos aquí tres entrevistadores de altísimo nivel y un sentido profundo. No, en el tema de la unificación de las elecciones, todo el mundo sabe que hace muchos años yo he planteado que la selección, bueno, lo había hecho en el tiempo que Wanda estaba cubriendo la fuente de la Junta Central Awilda, Electoral. la colega de Wanda No, Méndez. no, oye, Éramos vino dos de que... Wanda. Sí, Wanda. Oye, Wanda vino. Wanda Awilda, mi querida amiga Awilda de mucho tiempo. Entonces, en el tiempo que Awilda estaba cubriendo la fuente, ya yo tenía una posición sobre la unificación, porque en la reforma del 10, para mí un desatino quizá de los principales de esa reforma fue llevar las elecciones al mismo año con una separación en el tiempo de apenas 3 meses. Una locura. El presidente Fernández, que yo sé que estaba de acuerdo con las elecciones separadas, al final terminó aceptando o apoyando esa decisión, que era en ese momento el populismo había generado un ambiente de unificar las elecciones. Ese era el propósito, porque mucha gente decía que estábamos en campaña los 365 o 66 días del año y que como consecuencia de ello se distraía el país en ese tema, se descuidaban las labores importantes
la industria, la empresa también sufría esos efectos. Ese era el argumento de los empresarios, y los políticos le hicieron el juego a eso y también plantearon que había que unificar las elecciones. Porque en ese entonces, perdón, magistrado, era separada por 2 años. Por 2 años. Las elecciones de congresuales y municipales separadas de las presidenciales por 2 años. Elecciones de medio término se llama ese mecanismo. Entonces, yo mantuve una posición firme. Fui a la reunión conjunta, a la comisión conjunta del Congreso, que conocía la reforma constitucional. Fijé ahí mi posición en contra de la unificación de las elecciones en ese momento y expliqué por qué. Y entonces, al final de cuentas, era oído sordo, porque todo el mundo estaba con la unificación de las elecciones. El peor daño que el mecanismo que se aprobó generó fue el de unificarla por 3 meses. En 3 meses, la Junta Central Electoral tiene que estar trabajando a toda velocidad en el montaje de las elecciones municipales y al mismo tiempo de las presidenciales y congresuales. Afortunadamente no hemos tenido una situación mucho más compleja con ese método, porque las diferencias entre los partidos que han competido ha sido muy amplia. Pero la verdad es que no tiene ningún sentido que las elecciones estén separadas por 3 meses. Lo ideal era que estuvieran separadas por 2 años o como mínimo por 1 año. Eso no se hizo. Ahora se aprobó la unificación total. Usted me pregunta, bueno, entre la unificación y la separación por 3 meses, ¿cuál usted considera que es más conveniente? Yo le digo la unificación, porque la separación por 3 meses lo que genera es dificultad. Pero si usted me pregunta cuál es el mecanismo que usted considera más adecuado, yo le digo medio término. Entonces, por muchas razones, cuando son de medio término, aquí hay barrios que nunca habían visto ni siquiera una capita de talvia. Eran de tierra, barrios que se fundaron después de la Guerra de Abril. Nunca habían sido atendidos, y pueblos. Y después de la reforma del 94, que separó las elecciones por 2 años, entonces ya empezaron a invertir en los barrios. Entonces ya los barrios tenían aceras, contenes. Tú ibas a barrios que antes eran barrios muy pobres, y tenían sus calles perfectamente entalviadas, porque había que conquistar el voto de esa manera. Eso por ese lado es un resultado, pero el principal es el de evitar el arrastre. La candidatura fundamental, que es la presidencial, lo arrastra a todos cuando es el mismo día. Cuando es de medio término, hay un gobierno que se elige en un proceso que es el gobierno local. El gobierno local es el más cercano a la ciudadanía. Y ese gobierno local siempre es conveniente separarlo del gobierno nacional, que se representa en el nivel presidencial y el nivel congresual, o los niveles congresual. Entonces, en ese sentido, siempre es más conveniente el medio término, pero reitero, entre el modelo que teníamos hasta ahora, de separación de 3 meses, es mejor unificarla.
Magistrado. Y lo de la mujer, presidenta, estamos brevemente en No, condiciones. pero lo vamos a llevar para allá ahora, que para allá, para allá que voy con eso. Esa la vamos a conversar a profundidad en la próxima entrevista. Magistrado. Para no generar confusión. Magistrado, a propósito de, hablando de los gobiernos locales, hay una situación que ha quedado inconclusa, precisamente en el municipio de La Vega, con la renuncia de Kelvin Cruz, hoy actual ministro de Deportes, y con la renuncia de su vicealcaldesa. Hay una brecha jurídica que muchos expertos han establecido, que como la Constitución dejaba un vacío, o deja un vacío en este tema, le corresponde al presidente, le corresponde al Consejo. Lo cierto es que actualmente La Vega está sin un alcalde de manera oficial, porque tienen un interino. Y se comentan en los pasillos que esto ha sido producto de una fuerza de choque por parte de los presidenciables. Que ya aquí lo que se está cuestionando es a qué grupo pertenecerá el que vaya a sustituir al alcalde interino y se vaya a quedar. No sé si eso es cierto o no, pero ¿qué es lo que ha decidido el PRM y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué La Vega todavía no tiene un alcalde de manera definitiva? Me parece que todo también coincidió con el proceso de reforma de la Constitución y vino la propuesta de reforma fiscal y todo eso, el proyecto de ley. Todo eso pienso que ha incidido. El proceso también generó una confusión notable en lo que tiene que ver con la sustitución del alcalde cuando falta el vicealcalde, que fue lo que pasó en La Vega. Entonces, ante esa situación, algunos han planteado la posibilidad de la celebración de elecciones para escoger un nuevo alcalde, lo cual está absolutamente descartado. Pero aquí no hay condiciones, magistrado, para eso. No, es que la ley ni la Constitución lo permiten. Hay un vacío legal, vamos a decir así. Bueno, porque el vacío es relativo. Lo que pasa es que la ley 17607, que es la ley del Distrito Nacional y los municipios, establece que a falta del vicealcalde, entonces el vicealcalde será escogido por el presidente de la República conforme al mecanismo establecido por la Constitución. Por supuesto que es una redacción defectuosa que hizo el legislador de la ley 176, porque en función, en razón de la jerarquía de las normas, el legislador no puede remitir a la Constitución la solución de un diferendo, pero tampoco la Constitución sí puede remitir que fue lo que a la ley. La corrección que le hicieron ahora a la Constitución en el 274. Sí, pero fue un error del legislador en la ley 176. Pero, ¿y qué piensan hacer entonces, magistrado? ¿Por qué fue ese error? Porque en ese momento la Constitución vigente era la Constitución del 2002, cuando se aprobó la ley 176-07. Entonces era la del 2002, que en lo que tiene que ver con ese texto era la misma Constitución del 1966 de Balaguer. En ese sentido, es que el legislador remite la solución, el mecanismo, la remite erróneamente, por supuesto, a la Constitución.
todo eso genera entonces esta profunda confusión. Sin embargo, al desaparecer el texto de la Constitución en la reforma del 2010, entonces queda la ley que establece que será el presidente de la República. Ahora, no dice cómo, y ahí es que se genera entonces la confusión. El planteamiento de nosotros fue que el presidente de la República, tal y como ocurrió antes de que se produjera la reforma del 2010, es el competente para seleccionar al sucesor del vicealcalde o del alcalde a falta del vicealcalde, que es lo que ocurrió. ¿Y por qué usted es el entiende que sea el responsable, presidente, magistrado? Mediante un decreto. Si el alcalde es electo por el pueblo, ¿por qué debe de ser el presidente entonces que a falta de los dos lo elija? Eso fue un lío innecesario. Porque es el presidente porque la ley 176 establece que es una atribución de él, del Ejecutivo, y desaparece el mecanismo establecido en la Constitución y por lo tanto el presidente de la República, en razón también de que existe un precedente en ese sentido, que era como se aplicaba, Sí. Y a eso se le suma el hecho de que el propio Tribunal Constitucional, en un caso parecido, pero del nivel de distritos municipales, remitió la decisión al presidente. O sea, hay un precedente. Pero magistrado, también. ¿Usted entiende que por complacer a un sector o complacer a una persona era necesaria crear esta situación? ¿No era mejor que Kelvin se quedara en su alcaldía y que pusieran a un ministro de deporte, uno de los compañeros del partido que no han sido tomados en cuenta? Lo que pasa es que es una decisión ya tomada. En el pasado, sin justificarlo, pero esa no es la primera vez que ocurre que un funcionario electo pasa al Ejecutivo. Sí, pero que no hay acuerdo. Ha ocurrido con senadores, ha ocurrido con diputados. Muchos diputados, o sea que no es la primera vez. Pero porque se habla de que un sector lo que sacó fueron 3 votos y que otro sacó de que 20 y pico de votos en la dirección ejecutiva. ¿Eso es cierto o no? No, lo único cierto es que en las elecciones del 2024, en las municipales, el Partido Revolucionario Moderno y su candidato obtuvieron una votación equivalente al 77.4%. No. Estamos claros de que esa plaza... El Partido de la Liberación Dominicana obtuvo una votación de un 9% aproximadamente y que Fuerza del Pueblo obtuvo un 12 o un 13%. Indiscutiblemente, indiscutiblemente que la plaza la ganó el PRM. Estamos claros de que el PRM ganó su plaza. O sea, yo soy de los que entiendo particularmente de que esa plaza es del PRM, claro, y ir a una elección es un absurdo. Primero la oposición, y tampoco la oposición tiene con qué. Partiendo de ahí. Ahora bien, lo que estamos partiendo es del consenso, magistrado, porque se ha ventilado de que Kelvin Cruz pertenece al equipo de David Collado y de que otros proponentes que estaban ahí, que fue el que ganó, mejor dicho, el diputado Agustín Burgos, que fue uno de los propuestos, perteneciente al equipo de Carolina, ganaron 20 y pico de votos en la dirección ejecutiva frente a 3 votos. Y que esa fue la primera derrota a David Collado, que le están mandando un mensaje y que por esta situación no se han puesto de acuerdo porque Kelvin Cruz no acepta que le pongan como alcalde al doctor Agustín Burgos porque no es de su equipo político. No, el principal problema que se dio ahí fue que la vicealcaldesa decidió no asumir la alcaldía. Si la vicealcaldesa hubiese asumido la alcaldía, eso fuera historia. Ella dice que la obligaron a renunciar, que la presionaron. Bueno, yo no he visto eso.
Pero si ella hubiera asumido... Ella lo que debió empantalonarse claro, ante cualquier porque situación que quisieran imponerle ahí adentro. Si ella hubiera dicho, no, ¿Verdad? yo asumo, yo no renuncio, ella fuera la vicealcaldesa, fuera la alcaldesa. Entonces, era ella decidir, no, yo no renuncio. Nadie la iba a obligar. No, y tenemos otra historia. Cuando Sí. Mataron a Juan de los Santos, fue la También, vicealcaldesa claro, que sí. asumió. Sí, pero Ha esa nadie... ocurrido muchas Sí, veces hasta que que- vicealcaldesas han asumido en ese caso y en otros casos, que ahora Otros yo no... casos. Pero el tema fue la vicealcaldesa. Si la vicealcaldesa dice, no, yo soy la vicealcaldesa y me corresponde la alcaldía, eso fuera historia. Magistrado, No habría ningún problema. y dándole otro giro para ya sacarlo de La Vega, que usted es un hombre que genera un buen contenido. ¿Cómo evalúa usted el proceso de selección? Obviamente sabemos que es una responsabilidad del Senado de la República, pero usted como un experto en materia electoral, ¿cómo evalúa usted el proceso de selección por vía del Senado? ¿Y cuál entiende usted que debe de ser los nuevos retos de la nueva junta que se va a conformar, o si se queda la que está, pero que usted entiende que debe de tener este órgano? Sí, yo pienso que el Senado ha hecho un buen trabajo. La comisión que encabeza el compañero Julito Furcal ha hecho un buen trabajo, muy responsable ese trabajo. Y en los próximos días ya se estará tomando una decisión. Ahora entramos a la etapa en la que se escogen las ternas. Esas ternas, me parece que 5 ternas para los miembros titulares y 5 ternas para los suplentes. Debe ya de ahí- quedarse Román ya ahí Jaques se frente a la reúne, Junta Central sí. Electoral, magistrado. Se reúne el pleno. Pero es que el magistrado Y no es entonces senador. No, pero yo el quiero saber pleno- porque el PRM creo que emitió el pleno un, se un reúne, comunicado favoreciendo. Ahora, el pleno, No, el PRM el no. PRM no. Yo no he visto eso. Paliza. Se reúne sí, el pleno. Paliza favoreció que se Sí. quedara. Sí, pero Paliza no el PRM. Se reúne El presidente pleno, del PRM. Se reúne el pleno y toma la decisión. Eso deberá ocurrir ya en los próximos días. Debe ser una junta que represente los mejores intereses de la nación, que garantice la celebración de procesos electorales ejemplares, que avance mucho más en lo que tiene que ver con el registro civil, que es una atribución importantísima, y que lo mismo haga con el registro electoral, que también juega un papel muy importante. Y ahora que se habla del cambio de la cédula de identidad, también electoral, que también sea un proceso que salga beneficioso para el país y que contribuya con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y sobre todo de la identidad. Yo pienso que esa debe ser la misión de los miembros de la Junta Central Electoral que sean seleccionados próximamente. El partido como organización no ha planteado que deben ser ratificados o no ratificados los actuales miembros de la Junta. Fue un planteamiento personal que hizo el compañero José Ignacio, y el partido se mantiene al margen de ese proceso porque la decisión deben tomarla los miembros, los senadores, que son los que tienen esa atribución. Magistrado, para muchas personas el Partido Revolucionario Moderno está improvisando en torno a la reforma fiscal. Primero la presenta, luego la retira. ¿Qué opinión merece la ciudadanía en torno a la reforma fiscal? ¿El gobierno está improvisando? El gobierno presentó una propuesta de reforma fiscal sustanciosa y desde el punto de vista de
la estructurización, se estructuró una ley o un proyecto que cumplía con los requisitos técnicos en relación con la reforma. Sin embargo, no fue debidamente utilizado de una manera correcta y efectiva en lo que tiene que ver con la comunicación. La economía y la comunicación tienen muy malas relaciones. El problema es que la economía es difícil de comprender y los economistas son muy malas, tienen una muy deficiente comunicación. Me parece que eso ocurrió y como consecuencia de esa situación la gente definitivamente no lo asumió y no lo aceptó. Magistrado. Yo creo que la decisión del presidente fue una decisión correcta. Es un presidente que, contrario a lo que siempre han hecho, y ha sido una tradición, una cultura, la de que un presidente no se equivoca nunca, la de que si un presidente decide, y sobre todo cuando tiene el control del Congreso, si decide imponer una ley, esa ley se convierte en un mandato que bajo ninguna circunstancia el electorador puede bajo cualquier situación retirarla. Yo creo que fue una decisión correcta y ahora hay que hacer los ajustes del lugar para que la economía sobrevive a los desafíos que ha generado esta decisión. Pero al final de cuentas es el pueblo el que decide. Magistrado, yo quiero volver a la Junta Central Electoral. ¿Hizo buen papel la actual Junta Central Electoral en el pasado proceso? Yo pienso que ahora es preferible esperar que sea los senadores quienes sean evalúen. los que evalúen. No quiere pasa caer en factura. gancho. El no quiere magistrado, caer el en magistrado gancho. una estrella. El El magistrado no se magistrado deja no cae en pescar. gancho. Ahora, Cae en este gancho. tema al magistrado sí le va a gustar. Magistrado, el pasado domingo, el Partido de la Liberación Dominicana eligió, como sabíamos, a Danilo Medina como su presidente. Eligió a un nuevo secretario general y su nueva dirección del partido. Y salieron declaraciones a decir que ahora sí el partido con esta reestructuración van para el poder. ¿Qué piensa el magistrado Olivares del escenario político para la oposición? Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido importantísimo para el sistema electoral, fundamental en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, porque ha sido un partido que le ha hecho un aporte significativo a la democracia dominicana. Gobernó 16 años consecutivos. Eso te indica la trascendencia que tiene el Partido de la Liberación Dominicana.
En ese sentido, todo lo que implica el fortalecimiento de un partido como ese es saludable para la democracia. Yo pienso que han hecho lo correcto en cuanto a renovar la dirección de ese partido. No puedo yo juzgar el proceso porque es algo muy que en mi condición de dirigente de mi partido no se vería muy bien que yo entonces asuma o plantee un criterio sobre lo que deben hacer o no los miembros de esa organización. Para mí es muy importante que ese partido se fortalezca. Nos conviene a todos tener partidos fuertes de oposición. Siempre es muy bueno para el partido de gobierno. Y en esa debacle, magistrado, de un 10%, ¿usted cree que en estos 3 años y tanto que restan logren alcanzar el 50+1? Porque mire, eso sí le puedo decir. Bueno, de paso felicitar a los amigos que fueron escogidos, donde hay jóvenes con condiciones extraordinarias sí, y que pueden ayudar mucho a fortalecer ese partido. Me parece muy bueno que eso dé un buen resultado y que estén motivados en ese sentido. Ahora, la posibilidad de competir en las elecciones del 2028 son muy remotas, porque todavía durante un buen tiempo ese partido tiene que ir recuperando el favor del electorado y eso se toma mucho Pero tiempo. Históricamente los partidos ya cuando vienen en desventaja, históricamente no se recuperan así de la noche a la mañana. Puede recuperarse, claro que sí. ¿Usted qué puede, Lo que ocurre ¿usted cree es que puede llegar a 30, 40% nuevamente el PLD? pero tienen que buscarlo de algún lado. 30 o 40. Pero es que se le están yendo los dirigentes, Heiser. Es muy difícil. O sea, pero, si estuvieran llegando personas, pero es que se están yendo bueno, los que quedaban. Es difícil. Lo que más afecta al Partido de la Liberación Dominicana es la competencia con Fuerza del Pueblo y su líder. Y ahora con Justicia Social también. El presidente Fernández, con 3 veces presidente de la República, con el rol que ha jugado, salió más fortalecido que ustedes no esperaban ese 30, Partido de la magistrado. Liberación Dominicana. Entonces la competencia entre Fuerza del Pueblo, la competencia entre el presidente Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana es el principal desafío del Partido de la Liberación Dominicana. Mire, lo que está muy claro es que para el Partido de la Liberación Dominicana fortalecerse, tiene que recuperar el apoyo de mucha gente que están en el partido en Fuerza del Pueblo. No, magistrado, en el PRM. Porque ha pasado algo sorprendente, magistrado. Mire, yo recuerdo que los dirigentes que se fueron de la vieja casa PRDista, del PRD, cogieron para el PRM. Ellos no cogieron para el PLD. Pero ahora está pasando un fenómeno muy raro. Yo no quiero entrar en contradicción ni quiero tampoco sumarme a esos sectores que dicen cosas que yo no tengo cómo demostrarlas. Pero ahora se supone que los PLDistas que renuncian no cogen para Fuerza del Pueblo, cogen para el PRM. Y hay muchos casos de alcaldes, de diputados, de miembros del comité político del PLD que fueron a parar en el PRM y otros entonces crearon partidos que se aliaron al PRM.
Entonces, ha venido sucediendo de que no ciertamente esos dirigentes que están saliendo del PRM, del PLD, es para Fuerza del Pueblo que está. Aunque yo sé que muchas veces acusan a Fuerza del Pueblo que es un partido similar al pez rémola, que vive viendo lo que vive tratando de captar o lo que otros dejan. Yo no lo creo así. Yo entiendo que nuestro rol debe de ser otro, construir una militancia fortalecida, no esperando lo que el otro deja. Pero lo cierto es, magistrado, que se están yendo para el PRM. Se fueron mucha gente al PRM, es cierto. Muchos se quedarán, algunos probablemente no, eso es normal. Hay un voto un poco volátil, pero el desafío de ellos es con Fuerza del Pueblo. Fíjese que quienes conformaron ese partido, y era natural que fuera así, por un tema de origen, pasaron del Partido de la Liberación Dominicana a Fuerza del Pueblo. No son muchos los que apoyaron al presidente Fernández que no pertenecieran a su partido de origen, el de la Liberación Dominicana. Entonces, si el Partido de la Liberación Dominicana genera una situación favorable, pues entonces podría colocarse como el principal partido de oposición, pero para eso tiene que recuperar el apoyo entonces popular, lo que se fue. recuperarlo. Y entonces ya, si usted ve un día que el Partido de la Liberación Dominicana en una encuesta seria obtuvo una votación superior al partido, a Fuerza del Pueblo, entonces usted dice, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana tiene la posibilidad de recuperarse. Si eso ocurre, si eso no ocurre, entonces van a tomarse un buen tiempo, como también tendrá que tomárselo Fuerza del Pueblo, que necesita un tiempo todavía Magistrado, para poder competir. Es así. Magistrado, hablando de competencia, para nadie es un secreto que el PRM ha seleccionado al expresidente Leonel Fernández como el candidato futuro de la Fuerza del Pueblo. El partido de gobierno, el PRM, ha seleccionado al presidente y desde un inicio de este nuevo gobierno han venido como una tiradera, como decimos en términos coloquiales, sí, entre el expresidente y el presidente Luis Abinader. Sí. Ahora mi pregunta es, ¿el PRM ha contemplado un fenómeno que viene creciendo dentro de la fila de la Fuerza del Pueblo llamado Omar Fernández? ¿Ha contemplado el PRM de que quizá no sea el presidente Fernández quien sea el candidato, sino su propio hijo, Omar Fernández? Esa risa del magistrado. Magistrado, porque hay una generación donde nosotros somos los protagonistas, los jóvenes, que ese señor Omar Fernández es un fenómeno. O sea, para nosotros Omar Fernández es una persona que reúne muchas condiciones. No, y además el PRM tendrá que llevar a alguien nuevo. Claro. Entonces yo no sé aparte de David. Un fenómeno no. Y Carolina, está Wellington Arnaud, está Yayo, está el compañero y amigo Guido, y hay otros más. Un fenómeno, no vamos a decir un fenómeno, en el caso de Omar. Omar es un joven que yo le tengo mucho aprecio y va construyendo un espacio en la política, ha avanzado mucho, en poquito tiempo ha logrado primero... Venció a Guillermo Moreno, que es mucho decir. No, a Guillermo Moreno no, venció al PRM y al gobierno. No, él... ¿Cómo que no, magistrado? Pero Guillermo no era el candidato del PRM. Mire que lo que pasa. Yo pienso que Omar logró avanzar significativamente con el triunfo en el Distrito Nacional, sin duda, y tiene su mérito. Por supuesto que también contó con la ayuda de muchos PRMistas que votaron por él, magistrado. Pero yo sé que usted se maneja, pero vamos a hablar claro. Los paridistas serían. Vamos a decirlo de la siguiente manera.
Y eso pasaría ahora también. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Omar hizo un buen trabajo. El proceso de la campaña. Eso. O sea, que si hubiese sido en caso de eso es otro innegable. candidato, no Guillermo Moreno, Ahora, Omar no ganaba la plaza. Ahora, yo no diría eso. Con Faride yo lo entiendo que que le él digo perdía. es Entiendo que él tuvo una ayuda. Y esa ayuda en el PRM hizo posible que él ganara las elecciones. Eso sin quitarle el mérito, Claro. porque Magistrado, esa es la verdad. Pero que le no, para interrumpa. yo completarle esta parte. Entonces, esa es la verdad. Ahora bien, él tiene que trabajar. Él está empezando. Yo creo que no le hacen un servicio sus amigos, sus compañeros, colocándolo en un espacio distinto al que le corresponde. Eso yo como amigo de él siempre le diría que evite correr más rápido que la bola, dicen. Y que Magistrado, Leonel, así decían, No, así decían de que él debía de quedarse como diputado y Claro. no entrar a las grandes ligas, que era la senaduría. El joven entró en la grande liga y demostró que tiene un buen rating. De hecho, No, muchos está lo muy bien, comparan como Tani. pero tampoco sin quitarle mérito. En unas elecciones, doña Milagro ganó y el PRD perdió. Ella ganó. La senaduría. Sí, la senaduría. Pero en un proceso, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, habiendo ganado el PRD 29 de 31 senadores, ganó la senaduría del Distrito Nacional. José Tomás Pérez, el caso de Sí, José Tomás José Pérez, Tomás. un dirigente de muchas condiciones. Y José Tomás ganó las elecciones cuando el PRD ganó las otras senadurías. Y solo él ganó en el distrito. En alcaldías, por ejemplo, en un proceso lo ganó Corporán, teniendo en contra al PRD, y ocurrió también en un proceso que ganó Balaguer, también lo ganó el candidato del Partido Revolucionario en su momento. O sea que eso ha ocurrido muchas veces. Esa es la realidad. Entonces, cada cosa hay que ponerla en su lugar. No, Yo magistrado, creo porque que yo pensaba que en el la mejor- 2019 Hipólito ganaba 70-30 frente a Luis Abinader. Bueno, pero fue un proceso que tuvo su... Y Hipólito había su sido realidad. presidente. No, Sí, pero eso es otra en el cosa. 2019 Tuvo muy cerca de no. ser el presidente en el 2012. No, en el 2019 Heiser ya había un ánimo de renovación Sí, sí. en el Partido Había Revolucionario un ambiente de Moderno. renovación. Bueno. La gente estaba con el compañero Luis Abinader. La gente estaba con Luis. Entonces, eso, los PRMistas Y más porque había estaban sido con- el candidato en el Sí, 2016. la gente estaba con generar un cambio. Entonces, no aceleren demasiado. Tienen que llevarlo tranquilo. O sea, que usted cree, Cada magistrado, que cosa- cada cualquiera cual que tiene- elija el PRM, Cada cual tiene su momento. cualquiera que elija el PRM, porque No aceleren a Omar más allá del tiempo que le corresponde en este momento. Eso es así. Yo lo digo porque le tengo aprecio. magistrado, pero es que el PRM tendrá que llevar a alguien nuevo, como Porque quiera, porque mire, nosotros- David Collado es nuevo. Claro. Carolina Mejía es la que es un chin más Mira, veterana. el PRM, y la gente va a San el Cristóbal PRM a ofrecer su apoyo. El PRM en las elecciones del 28
no tiene competencia efectiva. ¿Usted entiende que el PRM no tiene competencia en el 28? No, Con cualquier candidato que lleve gana. Con cualquiera. Con Wellington él no gana. Con cualquiera. Con Guido gana. Con cualquiera. Con su amigo David Collado gana. Claro que sí. Con cualquiera. Con Carolina. El PER también. Con Raquel Peña. Con quien sea. No, Raquel no está aspirando. Raquel suena, señor. Raquel Peña suena. Si Raquel la lanzan, va a morir en el proceso, porque no es verdad que los PRMistas van a aceptar ese proyecto. Es un proyecto de la élite. Mire lo que pasa. El Partido de la Liberación Dominicana no tiene ninguna posibilidad de una recuperación que lo convierta en un partido con posibilidad de ganar las elecciones presidenciales. No existe esa posibilidad. Tiene todavía que cumplir con un proceso necesario para volver a conquistar el apoyo de la mayoría. Es un partido que se dividió. Estamos hablando de que por un lado está el partido, el PLD, que va a tener siempre una votación relativamente significativa. No, ellos tienen su 5% garantizado, eso está garantizado. Entonces, por el otro lado, está en un 9%. En el otro lado está la candidatura presidencial, que es el primer candidato, que es el presidente Fernández. Claro. Y Fuerza del Pueblo no tiene la posibilidad de ganar las elecciones en el 28. Si se unifican. No la tienen ni unificados. Ni unificados. Ahora mismo, en medio de todo este proceso, el PRM está por encima, igual que en las elecciones, del PLD y de Fuerza del Pueblo. Magistrado. Fuerza del Pueblo. ¿Qué dicen las encuestas, magistrado? Fuerza del Pueblo de las tiene elecciones. Como partido una votación que ronda el 19% y el PLD tiene una votación de alrededor de entre el 9% y el 10%. Después de la situación que sacó Leonel, después de la magistrado. situación, sí, Leonel, pero estamos hablando del partido. Okay. Entonces, eso, una cosa es el partido, otra cosa es el candidato. Entonces, ese es el escenario de hoy. Eso es de hoy. Entonces, pero la probabilidad es que sea Leonel o no han medido mal. No, es que ellos nada más están viendo un escenario. La se está viendo un escenario, pero magistrado, una pregunta. Y ustedes no han contemplado, porque yo lo he escuchado a usted decir, de que el proceso del PRM, todo el que aspire tendrá que someterse a un proceso. Claro. Y eso empezará en su momento, que todavía el proceso electoral no está abierto. Claro. Por ende, el tiempo de darse a conocer cualquiera de los nuevos será mucho más corto que en este caso el expresidente Fernández, que ya ha sido 3 veces presidente. Y bueno, el PLD, Francisco Javier, le está aspirando desde antes del 16 de agosto. Y ustedes no han contemplado, magistrado, de que se puede generar una división a lo interno del partido, que David Collado no acepte que otro compañero o compañera le gane una primaria, o que otros sectores no acepten a David Collado como el candidato del PRM. ¿Ustedes no han visto esa posibilidad? No, eso no. El partido está preparado, o está desde ya. Preparándose para la división. Preparándose para ganar las elecciones del 28. Una buena gestión del compañero del gobierno del partido, el gobierno que encabeza el compañero Luis Abinader, una buena gestión más la unidad del partido es una garantía de un triunfo amplio. En ese sentido, no existe ninguna duda de que al final el compañero Luis Abinader va a concluir su gestión de gobierno con una altísima valoración. Entonces, lo otro es
la unidad del partido. Eso es fundamental. Se trabaja en ese sentido. El candidato o candidata presidencial será escogido en unas primarias y el que resulte elegido por la mayoría de los miembros del partido, ese será el candidato o esa será la candidata presidencial sin lugar a dudas y será el presidente. Yo pienso que todavía para las elecciones del 28 el PRM va a tener el apoyo mayoritario del cuerpo electoral y sin lugar a dudas tanto Fuerza del Pueblo como el Partido de la Liberación Dominicana estarán compitiendo con el propósito de competir entonces en el año 2032, sin lugar a dudas. No, pues entonces yo creo, magistrado, que la orientación debe de ser, como nosotros ahora mismo estamos en una necesidad de que el Estado pueda tener más recaudaciones, que no evitemos estos 4 años, ¿verdad? La asignación hacia los partidos políticos, nos evitamos unas elecciones y desde ya nosotros entonces empezamos a seguir preparándonos, entonces, ¿verdad? Eso no, porque el Partido de la Liberación Dominicana... Ahora, magistrado, los davicistas no van a aceptar una victoria de Carolina Mejía. Pero mire, el Partido de la Liberación Dominicana... Dicen que mejor se van para el PRD de Miguel Vargas. No va a ocurrir. El Partido de la Liberación Dominicana gobernó 16 años consecutivos. 4 periodos. Entonces... Sí, pero eso era con Leonel y Danilo unificado. El PRM está unificado. Y, bueno, en ese sentido, en este momento, ni Fuerza del Pueblo ni el Partido de la Liberación Dominicana tienen la posibilidad de competir y ganar las elecciones presidenciales en el 2028. No existe esa posibilidad. ¿Se fragmentará más la oposición? La oposición tiene que producirse una competencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. No, él no está mandando para allá nosotros. Aquí se deben de hacer 2 elecciones, una para el PLD y Fuerza del Pueblo, ellos dos juntos. No, la posibilidad de Fuerza del PLD de recuperarse y competir va a depender del éxito que tenga en su competencia con Fuerza del Pueblo. ¿O es que ellos demostraron, magistrado, en estas pasadas elecciones que unidos a las presidenciales no van a ir? Digo, Danilo es compadre de Hipólito. Ellos lo que pasa es que Danilo, el Partido de la Liberación Dominicana, que bueno, ya hay un aspirante ya que anunció públicamente que va a ser candidato por ese partido y se suman otros miembros del Partido de la Liberación Dominicana que también van a competir por la candidatura presidencial. En ese escenario, esos aspirantes van a procurar recuperar el apoyo de muchos miembros del partido que votaron por Fuerza del Pueblo, votaron por el presidente Leonel Fernández, pero que sin dudas muchos de ellos probablemente apoyarán a algunos de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea que todo va a depender del resultado que tenga la competencia entre el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. Claro, magistrado, finalmente ya para despedirnos, ¿existiría la posibilidad de ver al PLD uniéndose al PRM en las elecciones del año 2028, de ser el guapo de Gurabo el que encabece, en este caso los Mejía, la boleta presidencial del PRM?
no podría adelantar o adivinar lo que va a ocurrir dentro de 3 años y 9 meses. Hay que esperar el proceso y ahí sabremos al final Pero ustedes estarán quiénes dispuestos a serán hacer los una alianza con el candidatos. PLD. ¿Él? ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer una alianza con el PLD? Bueno, es que en este momento no podríamos contemplar o adivinar la posibilidad de alianzas en este momento. Por ejemplo, nadie sabe si el presidente Fernández va a aliarse en las elecciones del 28 con el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no podemos adivinarlo. No sabemos lo que ocurrirá. En consecuencia, todavía es muy temprano para uno tener una idea de lo que va a ocurrir en el 28. Vamos a ver lo que ocurre y quién se consolidará como el principal partido de oposición. En este momento es Fuerza del Pueblo, en este momento. Pero vamos a ver lo que ocurre en el Partido de la Liberación Dominicana y sin lugar a dudas será una competencia entre esos dos partidos. Ya Bueno, finalmente, vamos a esperar. Una última. ¿Tenemos chance para una última? Muy breve, magistrado. ¿Usted está de acuerdo con que desaparezcan las organizaciones minoritarias, las que sacaron menos de un 1%, que no tengan la posibilidad de volver otra vez a buscar reconocimiento y ya vayan quedando menos partidos políticos, quizás para que el presupuesto que se le da a las organizaciones Bueno, sea lo que más pasa- racional? Sí, lo que pasa es que tanto la ley como también la decisión del Tribunal Constitucional han dejado muy claros los mecanismos en relación con los partidos políticos y la posibilidad de permanecer como tal después de los resultados de las elecciones. Sin dudas, en la ley, tanto en la ley de partidos 3318, se había decidido cuáles eran los requisitos para los partidos mantener la Personería. personería jurídica, y en algunos de los casos el Tribunal Constitucional falló a favor de esos partidos, y en este momento es lo que prevalece. Tanto la ley como la sentencia del Tribunal Constitucional crean las condiciones para que los partidos mantengan las personerías jurídicas. Es muy poco probable que pierdan la personería jurídica con los requisitos de la ley 3318 y la sentencia del Tribunal Constitucional. Bien, bueno, pues muchas gracias, magistrado. El tiempo con usted ha pasado muy rápido. Quedan muchos temas aún pendientes, pero muy agradecido por este diálogo muy enriquecedor. Desearle los mejores éxitos tanto al PRM como a esta gestión de gobierno, como también ojalá que el presidente en los próximos días nos sorprenda también. Reflexiones y bueno, pues dirigentes tan importantes como usted, que son merecedores en base al mérito, al trabajo y sobre todo al gran aporte que han hecho para que hoy el PRM pues tenga mayoría en el Congreso, tenga un gobierno más que calificado, porque fue el soberano que le dio ese gran galardón, y que bueno, pues se pueda reconocer a aquellos hombres de bien que hicieron posible
el triunfo del presidente Luis Abinader, de que en los próximos días pues nos puedan sorprender, magistrados, y ojalá que una de esos grandes ministerios, digo yo, porque yo sé que usted es un hombre de ese nivel para allá, y que, bueno, pues lo mejor para usted. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para mí un gratísimo placer compartir con ustedes esta conversación. Y bueno, les deseo muchísimos éxitos y los felicito. Gracias. Gracias.